Vale, bueno, pues chicos, bienvenidos a esta segunda parte de la tarde. Hoy tenemos con nosotros a Santi Moreno, que estudió el máster en la versión online también en 2022. Fuimos casi compañeros de clase porque fue el mismo año que yo la estudié. Y él es piloto de drones, es fotógrafo, entonces esta sesión que es sobre fotografía de drones, bueno, él ya veréis todo el conocimiento que tiene al respecto, pero bueno, os voy a leer un poquito más sobre su perfil porque ha hecho mis cosas, como decía, es ex alumno del máster, experto en drones, trabaja y ha trabajado como redactor para Infodrones, que es el medio de comunicación más leído en el sector de los sistemas remotamente tripulados, o drones, como se les llama más rápidamente. Y además en la actualidad también está como responsable de contenidos audiovisuales para Infodefensa, que es un medio online especializado en información de seguridad y defensa, de referencia aquí en España. Supongo que me habré dejado muchísimas cosas, pero bueno, para haceros una breve introducción del perfil de Santi y pues darle la bienvenida a esta sesión y darle las gracias por su tiempo, como siempre, que ya es el segundo o tercer año que repite con nosotros. Así que muchas gracias, Santi. Y como le comentaba a él, chicos, yo me voy a tener que desconectar en unos minutos. Entonces le voy a transferir el administrador y os voy a dejar solos con él. O sea que sed buenos, por favor, comportaos. Y lo repito, por favor, intentad encender las cámaras. Gracias. Y gracias, Santi, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Albert, como siempre. Vale, pues os voy a compartir lo primero de todo, a ver si me acuerdo cómo se hace. Vamos a poner Google. Eh, a ver si me deja, que el ordenador es nuevo, además, lo estoy estrenando hoy. Así que, Perfecta la ocasión. hombre, perfecta la ocasión. No voy a quedar yo mal ahora, después de lo bien que me has puesto. A ver, te voy a dar un segundo al ver el administrador, me salgo y vuelvo a entrar, que necesito un permiso. Darme un segundito, chicos, lo siento. Vale, vale, aquí lo tenéis. Vale, creo que ahora ya me va a dejar. A ver, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, Vale, creo que pues ahora te podéis ver mi vuelvo. pantalla. Sí, 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 Vale, perfecto. Pues me voy a ir aquí. Y si avanzo también lo veis, ¿verdad? No hay ningún problema. correcto, sí. Perfecto, pues lo voy a poner en modo presentación, que quede más grande y más bonito. Os pongo por aquí a un ladito. Vale, bueno, pues hoy vamos a hacer una sesión. Yo, como os ha dicho Albert, soy un poco friki de los drones, entonces me suelo extender bastante con estas cosas. Es una de mis grandes pasiones. Llevo pilotando y dedicándome a este sector más de 10 años, entonces si en algún momento tenéis cualquier duda, si veis que hablo mucho, me queréis cortar para hacer cualquier tipo de pregunta, sin ningún problema, yo encantadísimo. Cuanto más dinámico lo podamos hacer, mucho mejor. Esta sesión, al igual que las anteriores ocasiones, la quiero enfocar un poco en cómo utilizar los drones para ofrecer nuevas perspectivas. Como os explicaré a continuación, podemos utilizar los drones para una infinidad de aplicaciones, pero en este caso, nosotros que somos periodistas, la que más nos interesa es la aplicación de una cámara con alas, con hélices que podemos elevar. Lo primero, bueno, aunque Albert ya os ha contado también, voy a hacerme un poco de autobombo, que nunca viene mal. Os voy a contar quién soy. Soy Santi Moreno. Actualmente soy el responsable de contenidos audiovisuales de infodefensa.com. Trabajamos todas las verticales de defensa y seguridad, tanto en Europa como en América Latina. También soy el redactor jefe de Infodrone, uno de los primeros medios de comunicación sobre sistemas no tripulados y el más leído, me atrevería a decir ahora, a nivel mundial, no solo a nivel hispanohablante. He colaborado con La Razón, escribiendo también artículos sobre drones, en este caso militares, en varios programas dentro de Capital Radio, una radio chiquitita que tenemos aquí en Madrid, en programas sobre todo sobre tecnología e industria. Y luego soy el director e impulsor de dos ferias especializadas en sistemas no tripulados. La primera es UNVEX, que justamente el año pasado la celebramos en Barcelona, en la FIRA, y que tuvo bastante afluencia, y que en 2026 se volverá a celebrar, y a la que por supuesto todos estaréis invitados. Le pasaré al ver unas invitaciones por si os queréis pasar y ver las novedades del sector. Y luego una nueva apuesta que hemos hecho este año aquí en Madrid, que se llama Drone City Connect, para el sector de los drones civiles, donde de hecho una de las verticales fue el uso de drones en el periodismo y en el audiovisual.
Lo primero que os quiero explicar es qué es un dron. Si habéis leído prensa o habéis estado cacharreando un poquillo por internet, habréis visto infinidad de definiciones. Cada día además se inventan una nueva, tenemos las americanas, las inglesas, y luego cada uno, la verdad, le da un poco el valor que quiere a esta palabra. Entonces, bueno, si vemos aquí la RAE lo llama una aeronave no tripulada, el diccionario de Oxford lo llama una aeronave sin piloto controlada desde el suelo, esto tiene bastantes matices, ya veréis por qué, y luego Merriam-Webster lo define como una aeronave o una embarcación guiada por control remoto. Aquí ya entra el tema de las embarcaciones y ahora vamos a ver por qué. Seguramente si yo os pregunte qué es un dron, la primera imagen sea la más similar. Es un cacharro con hélices que podemos levantar en el aire y que graba unos vídeos muy chulos estabilizados. Pero lo segundo también es un dron y es del tamaño de una lancha de la Guardia Civil, de una patrullera, para que os hagáis a la idea. Y lo tercero también es un dron militar en este caso que va armado con una ametralladora, una M249. Entonces tenemos que distinguir en tres grandes categorías. La primera, que es la que a nosotros más nos va a interesar, es la de UAV o UAS, Unmanned Aerial Vehicle System, dependiendo del sistema. Ahora ya veremos un poco más adelante estas dos definiciones. Los UUV o USV, que básicamente son drones marinos que van o bien por la superficie, barcos, o bien por debajo del agua, submarinos. Estos son los que más se están desarrollando ahora, son de los más interesantes, sobre todo porque las grandes armadas de los distintos países quieren tener estas capacidades remotas. Y lo mismo pasa con los UGV, los Unmanned Ground Vehicle. Es mucho mejor mandar al final un cacharrillo que cuesta unos miles de millones de euros en muchos casos que mandar a personas que pueden perder la vida. Entonces, sobre todo esto es en el ámbito militar, ahora están pegando muy, muy fuerte. Aquí tenemos otros términos, como os comentaba, la diferencia entre el UAV y el UAS. El UAV sería solo la aeronave, solo la parte que vuela, y el UAS sería el sistema completo. Hay algunos UAS que tienen unas estaciones de control terrestre que puede ser incluso un camión con sus radares, con sus antenas, sus data link. Entonces, vamos a salir un poco de esa idea de que el dron es el cacharrín chiquitito que podemos comprar en el MediaMarkt por unos cientos de euros y nos vamos al parque y volamos sin problemas. Son sistemas muchísimo más grandes. Tenemos la definición de RPA, Remotely Pilot Aircraft. Esta está un poco más en desuso, igual que la siguiente, la de RPAs, y suelen partir más, se suele ver más en prensa española y en algunos medios especializados también de Europa, pero ahora las que se están utilizando y con las que os tenéis que quedar, sobre todo si queréis luego explorar un poquillo más por vuestra cuenta este entorno, es UAV y UAS. En los drones aéreos también luego, bueno, tenemos una infinidad de categorías, tenemos ala fija, tricópteros, cuadricópteros, un poco dependiendo de esa configuración física que tenga el propio aparato. En el caso de los drones que nosotros como periodistas utilizaríamos serían los cuadricópteros, son los más comunes, los que a nivel comercial es más fácil encontrar. De hecho, el que tenéis aquí en la imagen es un DJI Phantom. Ha sido durante muchísimos años, durante casi una década, uno de los drones audiovisuales más vendidos. Pero bueno, luego las configuraciones son hasta donde os podáis imaginar. Por ejemplo, el que tenéis como octacóptero es un dron de construcción privada, como se llaman, que lo ha hecho una empresa y le podéis meter hasta una cámara, una Arri Alexa, le podéis meter cámaras de 10 kilos con distintas ópticas. Entonces, os podéis imaginar en una gran producción de Hollywood hasta qué nivel podemos llegar. Y luego otros de los que se están utilizando mucho ahora son los coaxiales, que si lo veis es un helicóptero. De hecho, ahora hay compañías que están cogiendo helicópteros tripulados y los están convirtiendo en helicópteros no tripulados. Les están quitando toda la aviónica que tienen dentro, les están metiendo sistemas de control de vuelo y de piloto automático y dentro de no mucho seguramente esos helicópteros que vemos por encima de las ciudades no llevarán a nadie dentro. Vamos a ver un poco todas estas aplicaciones que os comentaba. Seguramente cuando ahora hablemos de la palabra dron, sobre todo en las noticias y en la prensa, vamos a llegar a esto, a un UCAP, Unmanned Aerial Combat Vehicle, un dron militar. Esto es lo que más se ve tanto en películas como en los vídeos que seguramente estéis consumiendo ahora por redes sociales. Es un dron que, bueno, todos dicen que es para recopilar datos, pero la realidad es que son aeronaves que pueden llevar misiles y con las que se están atacando ciudades. Si pensamos, por ejemplo, en este modelo de los marines estadounidenses, cuesta miles de millones de dólares, pero ahora lo que se está utilizando es algo muy distinto. Estos son los drones con los que Rusia está atacando Ucrania cada noche. Es más, cuando vemos esas noticias de han caído 300 drones en cualquier ciudad, estos son los drones con los que están atacando, son los Shahed 136. Veis un poco que salimos de esto que os he comentado, de un dron pequeño, de un cacharrillo de 1 kilo, 2 kilos. Son drones que llevan ya motores de combustión con largo alcance y que pueden tener hasta 20 kilogramos de explosivo dentro. Y si comparamos con el tamaño de los soldados y de las personas que tienen al lado, podéis ver las dimensiones de estos aparatos. Entonces, es uno de los grandes problemas que tiene este sector, que la ideología que tenemos es que siempre son cositas muy pequeñitas, cositas muy manejables, pero un dron ahora puede ser casi cualquier cosa que no esté tripulada.
Entonces, viendo este gráfico, este es de Goldman Sachs, de una consultoría del 2016, podéis ver que el 70% ya en el 2016 de todos los drones que se utilizaban en el mercado eran drones militares. ¿Por qué? Este es el origen que tiene. Los antiguos zánganos se llevan utilizando años. Eran pequeñitos drones que se hacían incluso con globos, con bolsas de aire caliente, se les ponía explosivos, se les ponía cualquier tipo de combustible. Entonces, desde aquí se fue desarrollando, sobre todo en Estados Unidos, que ya sabéis que a nivel militar y tecnológico han sido siempre los más punteros. Pero la buena noticia es que también ha habido gente que ha sabido proyectar estos mercados hacia la parte comercial, hacia la parte más civil. Aquí podéis ver, esto, bueno, no lo he puesto porque lo haya escrito yo, que también, pero son artículos donde podéis ver la magnitud de este mercado que va a superar en algunos casos los 150.000 millones de dólares en una década. Un mercado que hace 10 años era prácticamente inexistente, ahora está acaparando absolutamente todo el tipo de subvenciones, todo tipo de acciones. Hay empresas que hacían solamente aeronáutica y espacio y están invirtiendo en este tipo de plataformas. Entonces aquí, bueno, podéis ver un poco la dimensión de un mercado que podríamos decir que está de moda. Lo bueno es que con esta proyección del mercado, con esta proyección de las plataformas, ha habido también gente que ha sabido salir de esa parte de muerte y destrucción y de poner explosivos con alas y ha sabido buscarles otras aplicaciones un poco más tranquilas, vamos a decir. Entonces, una de las primeras que se ocurrió fue la de audiovisual. Yo no sé vosotros, yo llevo trabajando también en la fotografía muchos años y desde siempre me ha fascinado colocar la cámara en lugares raros, en planos distintos, colgarla de una cuerda, hacer esos experimentos que creo que todo el mundo que ha tenido una cámara entre manos ha tratado de hacer. Entonces, pues bueno, la idea de colocar una cámara en algo que vuela y levantarla a 100 metros sin necesidad de tener un helicóptero o de ir al espacio, creo que es bastante entretenida. Luego del audiovisual empezó a derivar también en el periodismo. Los periodistas somos curiosos, entonces todo con lo que podamos destacar siempre es bueno. He de decir que no hay muchos periodistas actualmente que estén desarrollando su trabajo con drones, ahora veremos por qué, pero eso también es bueno porque es un sector que explorar. Otra de las aplicaciones es Search and Rescue, el SAR, SAR. Si podemos poner un flotador, podemos poner un desfibrilador, un paquete de plasma en un dron y llevarlo directamente a donde está la persona herida. Por ejemplo, imaginaros en una zona remota, en una zona rural, podemos llegar antes que un equipo a pie. La agricultura, nos imaginamos campos extensos donde le colocamos todos los productos fitosanitarios o todos los fertilizantes al dron dentro y simplemente desde un ordenador podemos hacer que cubra todas estas hectáreas sin tener personal en tierra, sin tener un tractor. Es mucho más ecológico y mucho más rápido. Vigilancia, los que viváis Santi, en Barcelona. Cuéntame. sí, no, perdón, perdón que te interrumpa porque, o sea, de verdad muy interesante. Lo único que es eso, me tengo que desconectar ya, entonces Vale. quería acabar de saludaros y desearos una buena tarde. Y también, por otro lado, me comenta una alumna que si puedes darle acceso. Eh, Sí. A ver, creo que ya no sé si está. lo... Sí, Sí, me acaba de vale. salir aquí. Vale, perfecto. Pues Vale, entonces lo dicho, me desconecto, chicos. Tengo una clase, pero sí que estaré un poco pendiente del teléfono y del mail por si sucediera alguna cosa. Y lo que le comentaba Santi, pues muchísimas gracias a todos. Y pues cuando terminéis os desconectéis y la grabación ya se sube directamente a la nube. Así que nada, pues eso. perfecto. Muchas gracias, Santi, y disculpa que te Gracias a ti, haya Albert. interrumpido. Nada, no te preocupes. Nos vemos, que vaya bien. Hasta luego. Pues como os comentaba, si vivís en Barcelona seguramente habréis visto a los Mossos alguna vez volar drones. Son una de las fuerzas de seguridad del Estado que más estos productos están utilizando. Entonces las aplicaciones de vigilancia están a la orden del día. La mayoría de las policías municipales están implementando drones en sus patrullas, ya sea para control de masas, control de tráfico, control de aforos en conciertos. También lo tenemos para incendios, es otra aplicación dentro de la seguridad. Sobre todo, no vamos a pensar que es para apagar un incendio, pero para labores de mapeado, para levantamientos topográficos, todas estas aplicaciones, los bomberos, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ya las están utilizando aquí en nuestro país. Tenemos las inspecciones, es uno de los campos en el que los ingenieros más se están enfocando, por ejemplo, para tendidos eléctricos, para placas solares. De aquí deriva también la topografía, para hacer levantamientos de terrenos en la construcción.
La logística, que aunque en España todavía no está muy implementada, en Irlanda ya podemos pedir McDonald's y que nos lo traiga un dron a la puerta de nuestra casa. Esto va a revolucionar en el futuro todas las entregas de última milla y todo el comercio electrónico. Y luego, muy importante, sobre todo, los drones también son muy divertidos de volar y os animo si en algún momento lo queréis probar. Es un mundo apasionante. Si sois frikis como yo y os gusta montar cosillas electrónicas, os gusta investigar y os gusta también romper cosas y luego arreglarlas, es una pasada. Lo único que la parte recreativa ahora legalmente en España está en una especie de vacío. Entraremos en ello más adelante. ¿Qué ventajas tiene en el sector audiovisual? Lo primero, son herramientas multisectoriales. Empezaron utilizando solo en cine, pero con esta democratización que os he ido comentando, ahora lo podemos utilizar para televisión. El Hormiguero en Antena 3, por ejemplo, utiliza muchos drones, Supervivientes utiliza drones, la mayoría de los programas de Mediaset ahora tienen su propia división de drones. Y en los últimos años, sobre todo también para publicidad y para redes sociales, se está desarrollando este sector porque cualquiera puede volar un dron. Esto es muy importante, cualquiera puede volar un dron, quiero que os quedéis con eso. Se desbloquean también nuevas perspectivas, lo que comentábamos, podemos poner el dron en cualquier posición, la cámara normalmente lleva un gimbal motorizado, entonces podemos ir cambiando todos esos ángulos, podemos hacer cenitales, picados, órbitas, persecuciones, y lo bueno es que todo esto antes se hacía con un helicóptero, yo no sé vosotros, no tengo licencia de piloto de helicóptero y soy periodista, así que no me puedo permitir un helicóptero, pero sí me puedo permitir un dron, entonces está desbloqueando una infinidad de posibilidades a un bajo coste. Podemos grabar también en ubicaciones complejas. A mí una de las cosas que más me gusta, aunque ya haya perdido algún dron, es grabar encima del agua, grabar desde un barco. Imaginaros, estáis en medio de la nada grabando un documental de viajes, queréis grabar la inmersión que vais a hacer, levantáis el dron desde nada, no necesitáis ni un metro cuadrado y tenéis una cámara en el aire en cuestión de segundos. Y lo bueno también son las nuevas oportunidades laborales. El sector de los drones ahora mismo está en auge, está al alza. Hacen falta pilotos, hacen falta operadores, hacen falta docentes, hace falta gente que se dedica a repararlos, gente que lleve las corredurías de seguros. Entonces, es un sector en el que hay mucho, mucho curro ahora mismo. Yo lo dejo por ahí caer. Como os comentaba, es una navaja suiza aérea. Estos drones que tenéis aquí son drones que han hecho compañías privadas, incluso muchas productoras audiovisuales. Ahora tienen sus departamentos de ingenieros que son capaces de montar estos cacharros que veis aquí y no son tan caros como parecen. Le podemos colocar las cámaras que hagan falta, les podemos colocar micrófonos, les podemos colocar luminaria, les podemos colocar, si queremos, sistemas de captura 3D, cámaras 360. Están sustituyendo a dolis, a steadies, a grúas, a vehículos de persecución. Entonces, imaginaros todo esto para nosotros que en muchas ocasiones, yo al menos he hecho mis reportajes con un presupuesto ridículo, poder mezclar todos estos sistemas de grabación en un único aparato que encima me cabe en mi mochila y que puedo viajar con él. Esto es lo que os comentaba, te cabe la palma de la mano. El que podéis utilizar un dron de 250 gramos, el DJI Mini, no abulta nada. En cualquier mochila, en la misma que lleváis para la cámara, lo podéis meter, va a ser un recurso muy útil y no te hace falta irte a un octacóptero de 200.000 dólares con una cámara de 30 kilos que necesite dos operadores. Para un trabajo periodístico, este dron es el mejor. Vamos a hablar ahora un poco de cómo surge todo esto del tema del periodismo y los drones, porque ya sabéis que, bueno, es algo que seguramente no hayáis oído hasta el momento y si lo habéis oído, por favor, luego decirme dónde, porque me apasiona. La llegada del periodismo con los drones, os voy a pasar este artículo, luego os voy a dejar en el chat una lista con enlaces. Es uno de los primeros artículos que salió en 2021 en el que hablaba de periodistas que estaban utilizando drones. Para mí esta ha sido una de las publicaciones de referencia desde que empecé mi carrera, pero la llegada oficial del periodismo con drones la marcó el New York Times en el año, si no recuerdo mal, 2015. 2011, perdón, en el 2011. Entonces, al principio los drones se veían como una ayuda informativa, una nueva cámara, esta perspectiva de la que estábamos hablando. Permitían también separar al periodista de la acción. Hay gente a la que esto le gusta, hay gente a la que no. A mí, por ejemplo, para cubrir una catástrofe, cubrir algún tipo de protesta, me parece muy interesante ese distanciamiento que puede realizar para esa nueva perspectiva, para dar la perspectiva que el fotógrafo que está a pie de la acción no va a poder tener. Al principio era un tono alegre, los drones se veían como una tecnología al servicio del periodista que venía a ayudar, pero ¿qué pasa? Todo cambio conlleva unos riesgos.
Entonces, poco a poco, cuando fue surgiendo también las nuevas guerras, los conflictos contemporáneos, donde los drones se empezaban a utilizar para matar gente, donde los drones se empezaban a utilizar en muchas ocasiones para el espionaje, se empezaban a utilizar para capturar imágenes de sitios donde a lo mejor no tendríamos que estar, empezaron a salir declaraciones como las de las Lisa Parks y Karen Kaplan en la publicación Life in the Age of Drone Warfare, que decían que hace unos años los medios tenían un apetito insaciable con los drones y celebraban estas novedades, pero sentían pánico porque invadían el espacio doméstico. Imaginaros, por ejemplo, para un periodista de investigación, vamos a llamarlo, si no, un paparazzi, poder meter el dron en casa del famoso al que quiere coger haciendo algo que no debería para vender una exclusiva. Esto se empezó a hacer. Entonces, todos estos temas dejaron de gustar. Y surgieron dudas como si podremos utilizar los drones para informar mejor al público, si de verdad estos nuevos puntos de vista estaban aportando algo útil o simplemente se estaban utilizando para generar sensacionalismo. ¿Sirve de verdad esta tecnología para brindar nuevos datos o comprobar información de forma remota o simplemente es un punto que quieres utilizar para diferenciarte? Aquí entraban ya un poco conflictos de intereses entre el periodista clásico y el periodista más moderno. Convertirán los drones a los periodistas en un blanco fácil y no hablábamos solo por la parte de un periodista de guerra, un reportero que está en un conflicto, que ya sabéis que siempre es moneda de intercambio, sino también a nivel de legislación, a nivel de multas, a nivel de persecución policial. En algunos países ya sabemos que meter la cámara en ciertos sitios no es muy bueno, pues imaginar si la podemos meter todavía más lejos. Y luego para los grandes medios surgió la gran duda, al final muchos de estos temas acaban reduciendo al dinero y es si es necesario invertir en estas soluciones. Para una redacción de un periódico grande, comprar 5 drones a lo mejor no supone nada, pero para la redacción de un medio pequeño es un gran desembolso que a lo mejor se puede utilizar en contratar a más periodistas o en contratar a más técnicos. Entonces, todo este tema del sensacionalismo y la intromisión se empezó a estudiar también un poco desde el apartado universitario. La Universidad de Nebraska sacó uno de los primeros cursos para periodistas especializado en el uso de drones en este campo. ¿Qué pasa? Que lo que en un principio era un curso que parecía interesante, después el director del laboratorio de periodismo con drones, Matt White, empezó a hacer unas declaraciones que chocaban un poco. Cuando hablamos sobre periodismo con drones hace unos años, una parte de la promesa es que teníamos una plataforma ideal para el fotoperiodismo, y eso ocurrió, lo que os comentaba, nuevas perspectivas. Pero algunas de las imágenes más memorables se tomaron con drones y luego si pasamos o no a la siguiente fase está por ver. Se tenían ciertas dudas en si de verdad estos sistemas servían para algo. ¿Qué pasa? La parte académica y la parte de las grandes direcciones de redacciones no confiaban mucho en la tecnología, pero nosotros los periodistas que somos muy cabezones, cada vez confiábamos más en estos cacharrillos. Entonces, aquí os dejo un titular de uno de los primeros premios de fotografía importantes a nivel internacional para un fotógrafo, para un trabajo aéreo. No sé esta foto si la veis así de primeras que os sugiere, es 2020, Tel Aviv, Israel, es una protesta con distancia social en contra de Netanyahu. Entonces, este es el primer trabajo aéreo que recibe un premio Siena de periodismo. La foto ha sido muy criticada. Mucha gente dice que es simplemente simbólica, que no estás cerca de la acción, que el verdadero periodista tiene que tener un 35 milímetros y meterse dentro de esa protesta. A mí la verdad me parece muy rompedor, me parece una fotografía que en el contexto en el que estábamos, imaginaros 2020, metro y medio de distancia entre personas, es mucho más impactante que estar a ras de suelo y sacar lo que van a sacar todos. Entonces, este área, como os comentaba, todavía está un poco por descubrir, está por explorar, y de hecho el propio Matt White, a quien ya acabo de mencionar hace unos minutos, dijo que la curva de aprendizaje para pilotar drones es empinada y requiere equipos y conocimientos especializados y además es costoso. Entonces, aquí es lo que os comento. Vosotros, en el caso de que seáis periodistas freelance, podéis valorar si un dron sirve para vuestro trabajo. A mí, por ejemplo, me ha abierto muchas puertas. Las grandes redacciones, los grandes medios tienen más capacidad adquisitiva, tienen más personas que se pueden formar como pilotos, pero todo esto conlleva un coste. Vamos a hablar ahora de uno de los puntos con los que espero sobre todo no aburriros, pero que es lo que influye en esta curva empinada, que es la regulación. Es seguramente, si en algún momento habéis buscado sobre todo este tema, lo que más os puede llamar la atención, porque si buscas cómo volar un dron en España, todos son pegas, y no solo en España, sino en el resto del mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a centrarnos un poco en Europa y en España, porque ya nos podemos ir a distintas geografías, pero cada país es un mundo distinto.
En Europa y en España, todas nuestras regulaciones, todas nuestras normativas parten de dos entidades que son EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y su homóloga nacional, que es AESA. Vamos a quedarnos con estos dos nombres porque van a aparecer mucho a lo largo de esta presentación. Actualmente el marco normativo está consolidado a nivel europeo. Todos los países que forman parte de la Unión Europea tienen el mismo marco normativo y nos movemos con el Reglamento de Ejecución 2019-947 y el Reglamento Delegado 2019-945. Os podéis leer estas dos normas en algún momento. Yo llevo 10 años intentando entenderlas y hay días que todavía no las comprendo. Incluso la gente que las ha hecho le cuesta, así que son un poco complicadas. Y para complicar más las cosas, el año pasado, justo después de celebrar este evento que os comenté, de hecho esta normativa se presentó allí en Barcelona, sacaron el Real Decreto 517-2024 o el conocido como nuevo Real Decreto UAS. Internet está ahora mismo plagado de artículos, de vídeos y de posts en redes sociales sobre este nuevo Real Decreto porque puso patas arriba absolutamente todo lo que sabíamos hasta el momento. Pero bueno, os voy a resumir toda esta normativa un poco por si queréis meteros en este mundillo para que no os dé miedo, porque la verdad es que a nivel burocrático al principio asusta bastante. ¿Qué es lo primero que necesitáis hacer si queréis volar un dron? Siempre desde la parte de vista del periodista. No vamos a hablar ni como una empresa ni como una operadora. Nosotros a título personal, a título individual. Lo primero, nos tenemos que registrar como operador. Este trámite es gratuito, se hace de forma telemática y nos va a dar un numerito y un diploma que tenemos que llevar siempre con nosotros. Sería el equivalente a nuestro carné de dron. Y además ese numerito lo tenemos que pegar en nuestro dron. En caso de que tenga un accidente, es con lo que nos identifican. No es la matrícula del dron, es nuestra matrícula, es lo que la policía nos va a pedir en caso de que la liemos. Lo segundo, en función de la categoría en la que vayamos a volar, esto es como el carné de moto, dependiendo del dron que queramos manejar, tenemos que tener una categoría de piloto u otra, es hacer una formación. En el caso de las subcategorías A1 y A3, que sería el carné de 125, para que todos nos entendamos, es una formación telemática y gratuita, gratuito en España. Yo solo lo digo, esto es algo bastante raro, hay que aprovecharlo mientras se pueda porque no sabemos cuánto va a durar y se hace también en la página web de AESA. Una de las novedades que se introdujo, ya os podéis imaginar por qué, vamos a admitir, hay alguien más que se quiere unir, creo que ya está dentro, es un seguro de responsabilidad civil, es un seguro a terceros en caso de que nuestro dron, pues por ejemplo, rompa una ventana, se le caiga a una señora en la cabeza o tengamos cualquier tipo de problema. Este seguro no nos cubre a nosotros ni cubre al dron. Hay otras compañías, si mal no recuerdo, por ejemplo, Mafre, que también podría cubrir nuestro dron a nivel de todas las roturas que pueda tener. Luego también tenemos que tener en cuenta las reglas de vuelo y las zonas geográficas. Entraremos más en detalle en esto, pero bueno, dependiendo del peso del dron, de si tenemos gente cerca, de si hay una vía de tren, de si hay un parque, una residencia de ancianos o un cuartel de la policía. Hay que hacer un puzzle, hay que ver muy bien dónde vamos a volar y decidiremos si lo podemos hacer de forma segura o no. Y otro de los sistemas impuestos por Europa es el sistema DRI, que es un identificador a distancia. Esto fue muy polémico. No sé si conocéis la aplicación FlyRadar 24, donde podéis ver dónde está la posición de los aviones en tiempo real. Hay algo similar para drones y el problema es que cuando accedías en ese mapa al dron salía hasta básicamente dónde vivías. Entonces fue una medida que para los pilotos y para los operadores, pues la verdad no la recibimos muy bien. Pero bueno, a nivel de seguridad, a nivel de que la policía pueda responder ante cualquier tipo de incidente, es un gran avance. Lo único es que no hace falta para todas las categorías. También tenemos que registrar nuestro dron en caso de que pese más de 250 gramos o de que esté equipado con un sensor, es decir, una cámara o un micrófono, en el Ministerio de Interior. E igual que un coche, si lo queremos vender, si se lo queremos dar a un amigo, si se rompe, si lo queremos dar de baja, todo esto lo tenemos que comunicar. Y otro de los problemas que hay ahora añadido, que para mí no es un problema, es mejor y os podéis imaginar también por qué, es la edad mínima para los pilotos que es de 16 años, salvo excepciones. Esto es un gran avance porque antes tú podías ir al Corte Inglés, podías ir al Toys R Us, comprarle un dron a un niño de 10 años y que lo volas en el parque. Entonces os podéis imaginar la cantidad de problemas que ha habido y la cantidad de drones que se han llegado a estrellar en la cabeza de otros niños. ¿Qué operativas tenemos según el nivel de riesgo? Para que entendáis un poco las tres grandes categorías que hay, tenemos la abierta, que son operaciones de bajo riesgo, donde no tenemos que hacer ningún tipo de autorización rara, ni papeleos, ni procesos burocráticos largos, y es la que llamamos plug and play. Llevamos el dron al sitio, lo encendemos y lo levantamos, salvo excepciones.
Tenemos la categoría específica, son operaciones con mayor riesgo, y aquí ya necesitamos pues, una serie de estudios aeronáuticos en coordinación con estas entidades que os he comentado. Y es, por ejemplo, si queremos transportar material, si queremos utilizar drones experimentales. Y luego pasaríamos a la última, que es la certificada, que es riesgo alto. Esto ya es como si fuéramos a volar un avión y el piloto u operador básicamente tiene que tener lo mismo que un piloto ligero, un piloto de avioneta, por ejemplo. En la categoría abierta, que es la que a nosotros como periodista nos interesa, lo primero que necesitamos tener sí o sí es ese certificado de operador que os he comentado. Aquí a la derecha lo podéis ver, es un folio que normalmente tenemos que llevar plastificado en un carné, donde tenemos nuestro numerito y esto en caso de que nos paren es lo que tenemos que entregar. Ahora mismo tienen una validez de, si no recuerdo mal, 3 años. Entonces, cada 3 años este proceso hay que renovarlo, pero es muy sencillo. Necesitamos este certificado de formación de categoría, el seguro de responsabilidad civil y el sistema de identificación a distancia. Son los cuatro grandes elementos que como periodistas a nivel burocrático necesitamos antes de salir a volar nuestro dron. Vamos a hablar ahora de las distintas subcategorías en las que podemos volar. Aquí no me quiero detener mucho, ya os digo, si luego tenéis cualquier duda en el caso de que quisierais realizar una operación, os voy a dejar mi mail, os dejo también mi WhatsApp si queréis, no tengo ningún problema y me podéis consultar lo que haga falta. Esta es una de las más comunes, la subcategoría 1 es en la que solemos volar todos los que hacemos audiovisual a nivel un poco más individual, más freelance. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos sobrevolar o no debemos sobrevolar a personas no participantes y concentraciones de personas. Una persona no participante es todo aquel a que no hayamos informado de que estamos utilizando un dron en este área. Pueden ser drones de construcción privada o con una masa máxima menor a 250 gramos y una velocidad máxima inferior a 19 metros por segundo. Quedaros con esta cifra de 250 gramos, porque si de verdad os interesa el sector, yo sería el dron que os recomendase. Y luego, bueno, todos estos son los demás requisitos que tienen que cumplir esa aeronave. Les podéis echar un ojo en la página de AESA y en esta presentación que también os dejaré. Pero la mayoría de drones comerciales que podéis comprar en una tienda, si no lo queréis fabricar vosotros, ya cumplen con todos estos requisitos de cara a que el usuario final pueda sacarlo de la caja y volar sin tener que hacer ningún tipo de modificación. Tendríamos también la subcategoría 2, en la que ya sería un dron un poco más grande, de hasta 4 kilogramos, donde ya la distancia con las personas tenemos que dejar al menos 30 metros. Entonces, ahí por eso tenéis que ver el vuelo del dron que queréis hacer, qué tipo de dron necesitáis y qué es lo que queréis grabar. Al final, para nosotros, todo se reduce a eso, a qué queremos grabar, dónde lo queremos grabar y cómo lo queremos grabar. Y luego dentro de la categoría abierta tendríamos la subcategoría 3 y aquí es donde ya tenemos que dejar 150 metros porque podemos volar drones de hasta 25 kilos. Yo no sé si os imagináis el tamaño de un dron de 25 kilos, en el suelo no pasa nada. Si lo subimos a 40 metros y por lo que sea se cae, eso ya hace bastante más daño. Y uno de los requisitos de esta categoría es que el dron no tenga ningún sistema de control automático o que sea para la práctica del aeromodelismo, sea un avión teledirigido, hablando en claro. En esta tablita es un poco la chuleta que utilizamos todos los pilotos para ver más o menos, dependiendo del dron que tenemos y del peso, dónde tendríamos que volar, qué podemos hacer y qué nos obligan. Esta yo os recomiendo que siempre en el caso de que vayáis a lanzar una operación con drones, la tengáis a mano, porque es muy útil, porque a lo mejor no necesitáis volar un dron de 4 kilos para el vídeo que queréis grabar o el de 250 gramos se os queda corto. Entonces, dependiendo de lo que queráis hacer, tendréis que elegir un modelo de aeronave u otra. Y luego me diréis, pero oye, yo he visto que la policía vuela donde le da la gana, llega, estoy en la playa tan tranquilo y levantan el dron a 5 metros mío, lo vuelan por encima del edificio, lo pierden de vista, por encima del agua. Bueno, estos son todo lo que se consideran las actividades no EASA. Las actividades no EASA están, vamos a decir, fuera de todo esto que os estoy yo contando. Entonces se rigen por una normativa especial y ellos pueden levantar operaciones donde quieran. Entonces, por eso muchas veces, si veis a la policía llegar con el coche patrulla, sacar el maletín del dron y alzar el vuelo, no pasaría absolutamente nada, tienen sus propios requisitos y la verdad es que siempre los cumplen. Vamos a poner un caso práctico.
Vamos a planificar una operativa real en la que nosotros ya tenemos nuestro registro de operador de drones, tenemos además nuestro registro de la formación. Vamos a volar este dron que veis en pantalla, que es un Mavic de menos de 900 gramos. Nos hemos familiarizado con el manual de vuelo de nuestro dron, que es aquel que viene en la caja o el que proporciona el fabricante. Y luego además tenemos un seguro de responsabilidad civil contratado. La aplicación básica que tenemos que conocer siempre es en Aire Drones. No sé si me dejará abrirla desde aquí, pero bueno, es este mapita. En Aire es otro de los gestores de tráfico aéreo que tenemos en España. Entonces, en este mapita podemos ver en todo momento las restricciones que hay para volar drones. Todos estos cuadraditos que veis aquí de color amarillo y de color rojo son las zonas geográficas. Entonces, por ejemplo, aunque yo sea de Madrid, me voy a ir a Barcelona, que es donde seguramente estéis más familiarizados. Os podéis imaginar lo fácil que es volar en algunos sitios de Barcelona y nótese la ironía. Por ejemplo, toda este área amarilla que veis aquí es la zona de seguridad del aeropuerto del Prat. Si no recuerdo mal, el aeropuerto está por esta zona, corregirme si me equivoco, pero todo esto es su zona de seguridad. Luego está lleno de helipuertos, está lleno de otros aeropuertos, como por ejemplo el de Sabadell. Tenemos también cadenas montañosas, tenemos en muchas ocasiones en la zona de playa zonas migratorias de aves, zonas para cetáceos. Luego, por ejemplo, si nos vamos más hacia el interior, pues aquí también podéis ver, por ejemplo, en esta zona, si mal no recuerdo, hay maniobras militares. Si nos vamos a Zaragoza, también tenemos aquí el aeropuerto y la base militar. En Huesca, por ejemplo, tenemos un montón de acuartelamientos. Me voy a ir a Madrid también para que lo veáis, porque Madrid es un infierno. Cada vez que queremos volar aquí drones, nos tiramos de los pelos porque en toda la zona centro tenemos 300 aeropuertos, tenemos Getafe, tenemos Cuatro Vientos, tenemos Barajas, la base de Torrejón. Entonces, volar en el centro de Madrid solo está recomendado para empresas que sean muy expertas en este tema. Entonces, esta aplicación que se puede consultar desde el móvil, si vais a volar en España, tanto peninsular como en las ciudades autónomas y en los archipiélagos, es siempre una consulta obligatoria. Entonces, yo aquí os he puesto un ejemplo. Aquí podéis ver una captura de pantalla de toda la zona de Barcelona que os enseñaba ahora. Vamos a planificar una operación en el campus de la UAP en Sabadell. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a buscarlo aquí, a ver si me deja mover esto un segundo. Voy a poner un segundo en chiquitín. Vámonos un segundo a en aire. Creo que seguís viendo mi pantalla sin ningún problema. Vamos a buscar aquí. UAV Sabadell, a ver si sale. Creo que es esta. Aquí podríamos ver toda la zona aledaña al campus, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya podéis ver un poco la situación. Si lo queremos hacer justo encima del campus, tendríamos que clicar en este puntito y me voy a ir otra vez a la presentación, que ya le he sacado captura. Aquí nos saca todos los requisitos operativos y todos los requisitos de vuelo que necesitamos para coordinar esa operación. Ahora es mucho más fácil. La sesión que di el año pasado, yo no sé, como los chicos y chicas que estaban, no se cortaron las venas porque era todavía muchísimo más complicado. Primero nos dice que nos encontramos en una zona geográfica de UAS en el ATZ de Sabadell. Esto es el aeropuerto. El aeropuerto de Sabadell, el ATZ es la zona controlada. Entonces, aquí lo bueno es que ahora nos permiten operaciones en VLOS, es decir, manteniendo siempre el dron al alcance visual, que no lo perdamos. Esto, dependiendo de a quién le preguntéis, para mí el alcance visual es que podamos distinguir el dron. Hay pilotos que os dirán que el alcance visual es poder ver un puntito chiquitito, chiquitito en el horizonte. Pero bueno, ya va un poco también a interpretación del piloto. Aquí lo bueno es que nos permiten volar hasta 60 metros de altura fuera de estas zonas sin tener que realizar ninguna otra coordinación. En el caso de que nosotros necesitásemos levantar el dron a más de 60 metros de altura, necesitaríamos contactar con Skyway, que es uno de los proveedores de servicios aéreos de gestión en esta zona. Luego nos dice que estamos en la zona geográfica de seguridad operacional del aeropuerto de Sabadell. Aquí entra el primero de los problemas. Cuando queremos volar en un entorno aeroportuario, nos va a tocar siempre, siempre, siempre coordinar con ese aeródromo. No es lo mismo un aeródromo de un pueblo de Toledo en el que hay una avioneta operando a la semana que el aeropuerto de Barcelona, como os podéis imaginar, por el tráfico que hay. Entonces aquí la plataforma ya nos está indicando que tendríamos que hacer un contacto con, en este caso, como es una zona ATZ, tendríamos que... Voy a ponerlo en grande, disculparme, que no sé si lo estáis viendo.
tendríamos que hacer un contacto de nuevo con Skyways. Lo bueno de estos servicios es que están muy acostumbrados a gestionar el tráfico de drones, entonces os van a asesorar en todo el proceso. No os asustéis si en algún momento os piden algún documento y lo rellenáis mal o no tenéis directamente ni idea de lo que tenéis que poner, porque todos los expertos que están trabajando allí, de verdad, son en la mayoría de casos súper majos y os van a echar una mano sin ningún tipo de problemas y van a tener mucha paciencia. Entonces tendríamos que coordinar con Skyway. Otro problema que tenemos que comprobar si estamos en entorno urbano. ¿Qué es un entorno urbano? Pues bueno, todo lo que define aquí, básicamente cualquier tipo de población. En este caso, estaríamos en un núcleo de población, sí, en un área residencial o comercial también, y en un área recreativa, porque tendríamos parques, instalaciones deportivas. Entonces, si esto pasa en una zona urbana, tenemos que comunicar con el Ministerio de Interior. Importante, con una antelación mínima de 5 días, y con esto sí que no perdonan. Si tenéis que hacer vuestra operativa, estáis trabajando para una empresa audiovisual y sabéis que va a ser el día 25 de julio, hacerlo con algo más de 5 días, por si acaso falla el correo, no entra o cualquier tema, porque sin esta autorización podéis volar, y yo no os he dicho esto, pero si os para la policía, vais a tener problemas. Entonces siempre es muchísimo mejor hacerlo todo con tiempo. Ahora os quiero dar unas, ya que sabemos la regulación y sabemos qué son los drones, vamos a entrar en lo que de verdad aquí nos importa, que es cómo podemos viajar con un dron. Me ha comentado Albert que os vais a Egipto. A mí, por ejemplo, cuando intenté entrar a Egipto con mi dron, me lo querían quitar y me querían poner una multa, no me acuerdo de cuánto, porque el país en ese momento no permitía la importación de drones. Y me querían cobrar por simplemente pasar el dron por la aduana al llegar. Al final, bueno, se puede negociar siempre. El primer consejo. Ya os lo he dejado caer. El aliado para el periodista pesa menos de 250 gramos. No nos hace falta llevar un dron de 4 kilos, llevar un dron de 20 kilos. No, con un dron de 250 gramos te cabe en cualquier mochila. El precio depende del bolsillo de cada uno. A mí, por ejemplo, este sería ahora lo más puntero que podéis tener, un DJI Mini 4 Pro. Te graba 4K 60 frames en HDR, tiene detector de obstáculos, tiene un gimbal que estabiliza brutal. Lo puedes alejar hasta 20 kilómetros, aunque sea ilegal, tiene modos automáticos para seguirte, o sea, para redes sociales te puede grabar en vertical. Esto ahora mismo es un caramelito y el Pack Fly More Combo se puede llegar a encontrar, aquí pone 800 euros, esto fue precio de salida, ahora por 600 euros tenéis el dron con su maleta de transporte y 3 baterías. Y además con cada batería tenéis a lo mejor 25 minutos de vuelo. Entonces para cualquier tipo de producción, yo os diría que este es el ideal. Luego también os podéis ir a modelos más básicos, como todo. El Mini 2SE es un precio que para mí ahora esto es irrisorio. Antes un DJI costaba del orden de 1.000 a 3.000 euros y ahora por 250 euros podemos grabar a 2,7K y 30 FPS con un zoom de 4 aumentos digital y estar 30 minutos en el aire. Esto es, de verdad, si algún día queréis un dron y queréis explorar un poco y no os queréis gastar un dineral, los Mini 1, Mini 2 y en muchas ocasiones los Mini 3 incluso de segunda mano en plataformas como Wallapop los he llegado a ver a 150 euros. Entonces es una inversión que, como podéis ver, no tenemos que tirar la casa por la ventana ni vender un riñón. Lo que sí que os recomiendo, gastaros el dinero en accesorios. Cuantos más accesorios llevéis en la mochila, esto es un poco el síndrome del fotógrafo, son cosas que a lo mejor pensáis que no vais a usar, pero siempre son útiles. Lo primero, baterías. Nunca sabemos cuánto va a durar la batería. Imaginar que estáis grabando el plano de vuestra vida, habéis encontrado la mejor puesta de sol y el dron os dice que tenéis que aterrizar. Cambiáis la batería en un minuto y volvéis al aire en cuestión de 2-3 minutos. Y las baterías, tanto las originales como las clónicas, funcionan a la perfección y en plataformas como Amazon las tenéis a no mucho precio. Hélices, importantísimo. Si se os rompe una hélice, aunque sea un puntito chiquitito, se denta, el vuelo no puede seguir porque el propio dron lo va a detectar y te va a decir que aterrices y luego no te va a dejar. Un paquete de hélices en AliExpress cuesta 1,50 €, 2 euros, cuantas más llevéis mejor porque se rompen. Le podéis dar al aterrizar con una piedra, con cualquier rama, le puede dar un bicho, cualquier cosa. No cuesta nada llevarlo en la mochila y no pesa. Si queréis subir la calidad de vuestra imagen, aunque como habéis visto a 4K 60 FPS es que no haría ni falta, filtros de densidad neutra, filtros polarizadores, cualquier tipo de filtro, la mayoría son magnéticos, muy chiquititos, se pegan en la cámara. Yo en cuanto metí los filtros en mis producciones, sobre todo a mí me gusta mucho hacer fotografía de paisaje y panorámica, levantar el dron en un atardecer, meterle un ND o meterle un polarizador y que te cambie absolutamente la visión, es impresionante. Tarjetas micro SD. Yo os recomiendo siempre, y esto lo sabréis, llevar más de una porque vais a grabar siempre más de la cuenta. Cuando os ponéis a volar,
Yo al menos me emociono muchísimo y acabo grabando más planos de la cuenta. Entonces, 64 gigas, que es lo que suelen admitir la mayoría de estos drones, se llenan muy, muy pronto. Yo suelo llevar entre 4 y 5 y sobre todo también la tarjeta puede fallar y oye, si estás currando en esto y tienes que volver a la redacción con un vídeo, una tarjeta rota no es una buena excusa. Muy importante si vais a viajar con el dron, ya que son un poco delicados, es un maletín tipo una Pelicase que sea rígido para que podáis tener todo ahí y luego si podéis conseguir uno ignífugo sería mucho mejor, aunque las baterías ya son más estables, sí que puede pasar que se sobrecalienten, que se acaben pinchando, entonces puede haber problemas y esto para las aerolíneas os vais a quitar de líos. Herramientas, muy importante llevar siempre el juego de destornilladores para las hélices, para los filtros, para cualquiera de los brazos que se afloje. Lo mismo, si no podéis levantar el vuelo por un tornillo flojo, es algo que se podría haber solucionado echando a la mochila un paquetito pequeño. Cargador de viaje, yo en el coche siempre que vamos a hacer cualquier tipo de grabación, compré el propio de DJI porque es muy útil si ya has gastado las 4 o 5 baterías que llevas, lo enchufas al mechero y tienes siempre una batería lista. El landing pad, esto hay gente que es muy detractora de ello, para mí es perfecto. Si por ejemplo ahí tenéis una foto, vas a grabar desde una playa, no queréis despegar el dron, que se os llene de arena y que se te acabe estropeando. Entonces los tenéis en AliExpress, son como estas tiendas de campaña plegables del Decathlon, que las sacas de la bolsa y lo tienes listo. Y sobre todo vas a tener siempre un punto de referencia. Imaginaros que es un día nublado, es un día en el que tenéis baja visibilidad, tenéis un punto de referencia para aterrizar el dron. Y muy importante, y esto también deriva un poco de mi obsesión y mis manías de fotógrafo, un kit de limpieza. Todo lo que le podáis quitar al dron de suciedad, polvo, hebras de hierba, después de un vuelo, son problemas que os vais a evitar a la larga y son posibles fallos en vuelo que estáis quitando. Si os habéis dado cuenta, cada vez que un avión aterriza se le revisan ciertos puntos. En este caso, el dron también es una aeronave, entonces con este pequeño kit de limpieza le podemos hacer un mantenimiento. Otra cosa importante, consultar siempre, siempre, siempre a la aerolínea. Ya sabéis que, por ejemplo, si facturáis equipaje, todo lo electrónico, en teoría, lo tienes que llevar en el equipaje de mano, en teoría. Pero ¿qué pasa? Con los drones, la mayoría de las aerolíneas ya saben cómo son los maletines en los que se transportan. Entonces hay algunas, como por ejemplo lo tenéis aquí a la derecha, Air Europa, esto es del año pasado, pero lo he comprobado y sigue siendo lo mismo. Air Europa te pide que sea el dron que sea en tu equipaje, les tienes que comunicar el modelo. No entiendo por qué, porque por ejemplo Iberia, haciendo la misma ruta, solamente te pide que lo lleves en la maleta de mano. Si os vais ya a aerolíneas de Oriente Próximo, os vais a aerolíneas de Asia, hay muchas que incluso no te dejan viajar con los drones. Entonces, si estáis planificando una operación, si estáis planificando cualquier tipo de reportaje donde queréis llevar estos drones y vais a volar, siempre con la aerolínea, porque si no, os van a poner pegas y el dron se va a tener que quedar en tierra y no hace ninguna gracia. Consultar la normativa del destino, lo que os he explicado, aunque el destino os parezca muy remoto, y ahora os pondré un ejemplo, siempre, siempre, siempre va a haber alguna normativa. Aquí, por ejemplo, la agencia europea hizo una página muy curiosa en la que los Estados miembros pusieron toda su normativa e incluso hay algún país, algún tercer país que también la quiso compartir y es una forma bastante curiosa de tenerlo todo unificado, aunque todavía a nivel global no tenemos ningún servicio parecido. ¿Y por qué os digo que aunque parezca remoto existen leyes? Por ejemplo, si mal no recuerdo, el año pasado los compañeros de Taína fueron a Uganda. Pensaréis que a lo mejor en Uganda no han volado un dron nunca, pero Uganda tiene leyes de drones. La mayoría de los países de África, por todos los temas os podéis imaginar del terrorismo, están implementando leyes de drones. Países remotos de Asia, países en donde os queráis imaginar, ya tienen la mayoría derivadas de las leyes aeronáuticas tienen sus normativas de drones. Entonces, si estáis planteándoos viajar a un país que no sea la Unión Europea, comprobarlo porque aquí nos van a poner pegas, pero a lo mejor allí levantar el vuelo en ciertas zonas es un crimen y puede acabar mal. Y lo que digo siempre, no somos inmunes por ser turistas. Aquí tenéis un listado de titulares de gente que se quiso tomar la ley por su cuenta y al final acabó volando donde no tenían. Me hace mucha gracia, por ejemplo, el tercero de Euronews, en el que quisieron volar un dron sobre la residencia del rey sueco. Aquí pasó algo similar en Madrid, lo volaron por encima del Palacio Real desde un hotel, luego un hombre chino que voló sobre el Taj Mahal, entonces os podéis imaginar todos los problemas que la falta de conocimiento y muchas veces la falta de respeto en terceros países con drones ha generado. Y lo que os comento, tenéis el caso del primero, del turista francés, acabó en la cárcel en Irán porque le confundieron con un espía por volar drones.
No es lo mismo que aquí te pongan una multa de 3.000 euros por volar un dron que acabar en una cárcel de Irán. Entonces, siempre, 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 muy importante, comprobar esa normativa. Quiero ahora compartir con vosotros, y ya con esto voy a ir cerrando un poco la sesión, material recomendado, que es el que a mí me ha servido a lo largo de estos años para entender mejor el sector y sobre todo para entender cómo lo podemos aplicar en el mundo del periodismo. El primero, curiosamente, es español, es un artículo de María Ángeles Fernández Barrero, de la Universidad de Sevilla. Está publicado en la revista Doxa Comunicación, es brutal, está además libre, lo podéis acceder a través de PDF, os pasaré el enlace, y explica cómo utilizar drones para la narración informativa en España. Para mí esto ha sido una biblia para entender todas las perspectivas que podamos dar, para entender cómo lo podemos implementar, sobre todo de una forma respetuosa con el medio en el que estamos trabajando, con su línea editorial, con el resto de periodistas y sobre todo es muy importante también de una forma respetuosa con la audiencia. Lo que os comentaba, nunca tenemos que pensar, aunque podamos ofrecer nuevas perspectivas, que podemos propasarnos con los drones y que podemos llegar más allá simplemente por buscar un titular, por buscar el sensacionalismo o por lograr lo que no han logrado otros compañeros. Entonces, esto para mí es uno de los principales principios a la hora de hacer periodismo con drones, en general a la hora de hacer periodismo, pero muchas veces esta libertad que nos da la tecnología podemos tomárnosla por nuestra mano y bueno, pues pasarnos un poco. Os quiero dejar también el primer manual de operaciones periodísticas con drones. Esto se publicó, pues os podéis ver la fecha, en 2017. Es de este Drone Journalism Lab que os comentaba antes. Está un poco desactualizado, entonces cogerlo con pinzas porque hay algunos conceptos y hay algunos temas que en 2025 pues, se han quedado un poco anticuados, pero para que veáis también un poco toda la transición que ha habido desde el momento en el que surgió. Comentábamos antes, en 2011, el New York Times, primera referencia, el momento en el que se empieza a profesionalizar con esta Universidad de Nebraska, con Matt White, sacan este archivo, lo tenéis también en abiertos, pasaré el enlace y está colgado en GitHub. Y luego, bueno, yo soy también muy friki de la parte audiovisual, entonces os quiero dejar un par de vídeos que a mí fueron los que me ayudaron a meterme en este mundillo. Hace 10 años Danny Cook hizo Podcast from Pripyat en Chernobyl, donde fue la primera vez que un sistema no tripulado, después del accidente nuclear, ofreció esta perspectiva aérea de Chernobyl. Es un vídeo muy cortito, que también, bueno, tiene ya 10 años, entonces la calidad, os podéis imaginar, los sistemas han mejorado muchísimo, pero te ofrece esa visión de un escenario posapocalíptico desde nunca, donde nunca antes se había visto de forma personal. O sea, es la propia persona que se fue allí y desde la zona de exclusión estuvo volando sin la necesidad ni de contratar un tour ni de contratar un helicóptero. Y bueno, yo tampoco creo que pidiese permiso. Luego también hay grandes cadenas como por ejemplo BBC News que empezaron a implementar los drones y este es un vídeo muy corto donde podéis ver Auschwitz desde otra perspectiva con drones. Aquí de hecho metieron también drones de FPV, estos drones que se vuelan con gafas para hacer los planos por donde llegaban los presos al campo de concentración, la famosa puerta. Entonces, esta perspectiva histórica del periodismo, ahora la están utilizando mucho también arqueólogos, historiadores, y están utilizando estos drones no solo para grabar los sitios, sino para hacer levantamientos, para hacer mapeados en 3D. Entonces, es brutal la cantidad de documentales en los que ahora podemos ver cómo un equipo de 4 personas con un presupuesto mínimo ha podido hacer un levantamiento de Stone Age, por ejemplo, con un pequeño dron, con un sensor LiDAR, y nos puede ofrecer esa perspectiva y cómo no necesitamos pertenecer a un gran conglomerado mediático para poder ofrecerle a nuestro espectador todos estos productos visuales y todos estos datos. A mí eso es lo que me parece rompedor del sector de los drones. Y bueno, yo voy a ir dejando por aquí mi presentación. Ahora me gustaría, no sé si estáis todos por ahí, si os he dormido mucho, si os he aburrido, si tenéis cualquier tipo de duda, si tenéis cualquier tipo de consulta, si habéis tenido alguna experiencia con estos sistemas, si estáis pensando a lo mejor en vuestros proyectos de final de máster, en meter algún plano con dron. Me gustaría que me contarais, si queréis, por supuesto, un poco vuestras expectativas. Hola Santi, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Alex? Buenas tardes. A ver, mira, nosotros vamos a ir a Marruecos, ¿vale? Y a mí sí que me gusta mucho el tema de los drones, pero claro, después de tu charla, que ha sido muy interesante, claro, no tengo muy claro si tú le ves como
mucho futuro para nuestro caso, porque hay sitios, por ejemplo, que está como muy reducido. Por ejemplo, y en Marruecos y en ciertas partes del mundo es como cada vez lo tiene muy capado, o en España. Entiendo que la parte de seguridad es súper importante para los gobiernos, pero es como que veo que cada vez para nosotros, como para los más amateur, es más complicado darle una utilidad o darle un sentido más allá de ciertas tomas que puedas hacer al lado del mar. A mí me encanta la montaña y me gustaría llevármelo a los Dolomitas o a ciertas partes del mundo, pero no sé si esa regulación cada vez va a permitir más o va a ir reduciendo esas zonas donde nos podamos, bueno, permanecer con el dron. Pues mira, Alex, yo te voy a dar una perspectiva como de alguien que lleva volando mucho tiempo y de que tiene las mismas dudas que tú en la actualidad. Toda esta regulación, el problema que tiene es que vamos a entender dos mundos, aviación tripulada y aviación no tripulada. La aviación no tripulada es un sector completamente nuevo. Imagínate, la aviación lleva, no te sabría decir ahora cuánto tiempo, pero desde que se inventó el avión se llevan creando todas estas normas. ¿Qué pasa? Toda la normativa de la aviación no tripulada deriva del sector de la aviación tripulada. Entonces, muchas veces estas entidades reguladoras, yo no te sé decir si por pereza, por desconocimiento, por desgana, acaban cogiendo la normativa que se utiliza para volar un Boeing 747 en una ruta transatlántica para que tú vueles un dron de 250 gramos en Marruecos para tu trabajo de fin de máster. Entonces el problema es que acaban poniendo traba tras traba, tras traba, tras traba. ¿Quién acaba pudiendo volar? Las grandes empresas que tienen dinero. Para nosotros, para los operadores, vamos a llamarlo individuales, para un periodista, por un fotógrafo, nos quiere muchas veces vender la moto de que cada vez es más fácil, de que cada vez nos van a dar más facilidades, hacer nuevas plataformas burocráticas, pero el problema es que estamos un poco vendidos, las cosas como son. Estamos bastante vendidos porque al final nos están quitando nuestro hobby, nos están quitando nuestro trabajo porque son solo trabas, son problemas, papeleo, tenemos que gastar en este permiso, tenemos que sacarnos una nueva certificación. Mi recomendación, si tú de verdad quieres meter drones en tu trabajo, si te mola la montaña, te quieres ir a las Dolomitas a grabar, no pienses en comprarte el dron más avanzado y en querer hacer la operativa más complicada. Aquí en España tenemos unos escenarios que se llaman escenarios STS, son los escenarios que las grandes productoras suelen utilizar, por ejemplo, para volar en el centro de Barcelona, pero no necesitamos eso. Como os he comentado, con un dron de 250 gramos y 300 euros y cumpliendo los requisitos mínimos, mientras cumplamos los requisitos mínimos no nos pueden decir absolutamente nada. Yo, por ejemplo, he volado en Malta, he volado por toda la zona del Pirineo francés y cumpliendo esos mínimos me ha parado la policía y aunque lo han intentado y me han intentado sacar todo tipo de problemas, tenía mi documentación, tenía mi seguro y lo estaba cumpliendo. No te pueden decir absolutamente nada. Entonces, aunque parezca complicado, yo te animo. Si vas a ir a Marruecos, no sé exactamente cuándo vais, no sé qué fechas manejáis. Nosotros vamos ahora ya del 30 de julio al 11 de agosto. Claro, a lo Eh, mejor ahora para algo que vais a hacer en julio vais un poco más sí, pillados porque sería un proceso, como os he dicho, una curva un poco sí. más larga. Lo primero, no os desaniméis, volar un dron, uno de estos pequeños es facilísimo. Si habéis jugado a la Play, a la Xbox en cualquier momento, es Sí, exactamente lo mismo. tengo algún amigo, ¿eh? Tengo algún amigo que tiene y, por ejemplo, yo trabajo en un club deportivo y aquí sí que hay unas tomas y queda bastante guay. Pero, por ejemplo, yo fui a Japón hace nada o a Islandia, claro, y cada vez veo sitios de estos paisajísticamente muy potentes, pero es que ya te ponen señales de dron prohibidos. En Sí. Islandia me sorprendió de que cada vez está como todo mucho más capado al lado de las cascadas, de las principales cascadas y que en todos los lugares te ponen como drones prohibidos. Luego hay gente que los lleva igual, pero no sé hasta qué punto la regulación ahí es la misma o cómo funciona. Mira, en Islandia te voy a ser sincero, han prohibido los drones porque se puso de moda el destino en Instagram y TikTok, como bien sabéis. Entonces todos los influencers iban con sus drones. ¿Y dónde acababan los drones? Dentro de la cascada, hundidos en el iceberg, dándole a algún animal o destrozados en cualquier volcán generando residuos. Entonces, al final es lo que os digo, esta falta de conocimiento y de respeto, sobre todo en terceros países, es lo que acaba generando estas prohibiciones. Hay algunos sitios en los que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que no se pueda volar drones. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una zona de buitreras, de nidos de buitres, donde ha habido gente que, aun con las señales, ha volado drones y ha acabado matando buitres que están protegidos. Entonces, yo en ciertas ocasiones entiendo que esté prohibido porque es que hay gente que si no le pones la señal y lo prohíbes, no lo va a hacer.
¿Qué te puede pasar? Y vamos a hacer como que esto yo no lo estoy diciendo. Tú puedes volar sin tener los permisos y puedes volar un poco de ilegal, ¿vale? Si tienes suerte, no te va a pasar nada. Si te pillan a un chaval en el País Vasco hace no mucho, le quisieron poner 65.000 euros de multa. Eso te hace el mes, el año, la década y el milenio, casi. Entonces, yo lo que os recomiendo, de verdad, si queréis meter drones, es echarle un poquito de tiempo, es echarle un par de meses para familiarizaros un poco con el cacharrillo, familiarizaros con la normativa a nivel general. Y luego, viajar con drones es fácil si tenemos un poco esta conciencia de comprobar la normativa, ser respetuosos con el destino, ser respetuosos con el entorno en el que vamos a volar y sobre todo echarle ganas. Yo te animo, de verdad, no es tan difícil como parece. Si te molan además todos estos temas, quieres viajar, quieres meter estas perspectivas, te acaba cambiando mucho la perspectiva y a un reportaje añadirle dos, tres planitos aéreos de situación, es brutal. A mí al menos me gusta mucho y hay trabajos a los que les genera de verdad un valor añadido muy importante y te genera sobre todo esta diferenciación con la gente que se queda a ras de suelo. Para Marruecos a lo mejor sí que vais un poco más pillados si os vais ya el día 30, pero para próximos viajes con una inversión de menos de 500 euros, cacharrear un poquillo y una herramienta que nos he dicho, ChatGPT sabe mucho de drones. Entonces a ChatGPT le podéis preguntar sobre el destino y te va a sacar toda la legislación. No cuesta, no cuesta tanto. Pues muchas gracias, Santi. A ti, Alex. ¿Qué tal, Emilio? Que te veo ahí con la mano levantada también. Santi, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, súper interesante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con drones, pero no estoy certificado. Yo vivo en Colombia. Afortunadamente en Colombia estamos todavía un poco quedados, que puede ser una ventaja de alguna manera. Ujú. No tenemos tantas regulaciones, sin embargo, las autoridades pues, aeronáuticas están fortaleciendo un poco pues, esas regulaciones, que pues es normal, Ujú. hace parte del proceso. Digamos que yo he tenido también la oportunidad de viajar a diferentes países. En algunos como que tengo el dron en la maleta y prefiero no volarlo para evitar como alguna dificultad, pero sé que pueden haber como estrategias y recursos que nos puedan facilitar la vida. Conocí la historia de una persona cercana que estaba en Egipto y cuando fue a ingresar le dijeron, no, nos tienes que dejar el dron acá, puntualmente en Egipto. Entonces lo dejas acá en el aeropuerto y cuando salgas te devolvemos. Entonces esa persona lo hizo, no hay ningún problema, hizo todo su recorrido, no pudo volar el dron y cuando se fue, afortunadamente pues le devolvieron su dron. Otra persona realizó el mismo procedimiento y cuando fue a recuperar su dron, perdió su dron, le dijeron su dron no está acá. Sí. Entonces, pues como a modo también de consejo, a veces en esos lugares, cuando uno no sabe o desconoce o no encontró como mucha información, esta persona como que reflexionaba y decía, lo primero le debía haber puesto como un AirTag o algún localizador Ujú. a esa mochila en una esquinita o en algún lugar. Y lo segundo sería, por ejemplo, removerle las hélices, removerle la batería, removerle toda la cantidad de accesorios y no dejarlo completo. Que el día de mañana, si un operador, porque todo el mundo es corrupto, todo el mundo, posiblemente cuando tú tuviste la situación en Egipto, era corrupción y terminas es pagando por debajo de cuerda un dinero y te ponen un sello, pero no está bien. Em, entonces, cuando un operador de un aeropuerto dice, bueno, le voy a llevar este dron que lo decomisé hoy a mi hijo, a mi sobrino, porque nadie lo recogió, cuando lo abre y se da cuenta pues que no tiene hélices ni nada, dice, bueno, lo dejo aquí. Y es más fácil recuperarlo cuando vas a salir del país. Entonces, le toca a uno no saltarse las normas, pero tampoco dejar que le metan los dedos en la boca y ser tonto de dejarles en bandeja de plata algo que te ha costado trabajo, por lo cual no te has certificado, y pues no es económico. Seguramente cuando uno vuela drones, quién sabe cuántos ha estrellado uno. Yo he estrellado uno afortunadamente, pero duele porque se quedan una cantidad de miles o Sí. cientos de euros o dólares en un árbol, en una rama, en un cable, en donde sea, por errores tuyos, pero pues todo nos cuesta, nada nos lo regalan y es importante como tener una malicia indígena también un poco para viajar sin saltarse pues las regulaciones. Ahora en Colombia de momento tenéis la suerte, como comentas, de que la legislación no está tan desarrollada. Lo único, está en ello. Está en ello porque, como bien sabes, sobre todo vuestras Fuerzas Armadas se están metiendo mucho en esta industria. De hecho, hace una semana habéis tenido un festival aéreo bastante importante
donde los drones han sido punteros, han sido una de las tecnologías de las que más se ha hablado y de hecho Colombia es ahora una de las grandes participantes, la CIAC, del programa del SIRTAP, de este gran dron que están haciendo a nivel militar de vigilancia. Entonces, no es por desanimarte, pero se están poniendo muy, muy a tope con los drones y seguramente, por lo que yo tengo entendido y por lo que me han contado los corresponsales que tenemos allí, la legislación poquito a poco se va a ir homologando. Yo lo único que espero es que no sea como la legislación europea. Como siempre, aquí en Europa es lo más restrictivo del mundo. Muchos pueden pensar que es por seguridad, que es por... Bueno, también muchas veces es por evitar problemas. Tienes toda la razón, cuando viajas a ciertos países hay que tener esa cierta picaresca. Lo único, yo os voy a dar un consejo con el tema de los drones. Los drones, como os he comentado, vienen de la parte militar, vienen del sector de la defensa. ¿Qué pasa? No es lo mismo, por ejemplo, ir a Japón, como ha ido Alex con un dron, que van a entender lo que es, van a ver que es un modelo de DJI y que seguramente como turista lo vas a utilizar para grabar la pagoda de un templo y va a quedar un plano brutal, que si por ejemplo viajas a Afganistán, si viajas a Yemen, si viajas a los Emiratos Árabes, si llevas un dron comercial, bueno, puedes tener el problema, como comentas, Emilio, de que te lo quiten en el aeropuerto, porque al fin y al cabo es una cosa cara, es una cosa que se mueve mucho. Retirarle todo lo que puedas, sobre todo siempre las tarjetas SD y micro SD, que no haya ningún tipo de dato. Y si se puede también, hay algunos que permiten desconectar la placa base y quitar el sistema de identificación del piloto, porque si no, hay muchos drones que dentro llevan un chip, que es como si fuera tu DNI, básicamente, tu documento de identidad con todos tus datos. Todo lo que se pueda quitar para evitar que lo cojan, perfecto. ¿Qué pasa? En estos países muchas veces los drones no se utilizan para grabar. A estos drones, sobre todo a los de FPV, en vez de ponerles una cámara de GoPro, les ponen 4 kilos de explosivo plástico, los vuelan contra un colegio y los detonan a 4 kilómetros de distancia para hacer un atentado. Entonces los drones no están tan bien vistos. Si tú eres un turista, tú puedes ir con toda la buena intención del mundo, en el aeropuerto no te van a poner ningún problema, vas a poder entrar y tú vas a grabar tus tomas. Ya, pero a lo mejor la policía la única vez que ha visto un dron en ese país ha sido explotando. Entonces, ya de primeras, a lo mejor el dron no lo bajan al suelo con unos medios muy amigables para tu equipo. Segundo, tenemos el problema de la barrera del lenguaje. Yo al menos no hablo ese idioma. Y tercero, tenemos el problema de que estamos volando un cacharro con una cámara en zonas que no sabemos qué son. Entonces, si buscáis por internet, hay un montón de historias, un montón de testimonios, de influencers sobre todo, y vuelvo a repetir esta palabra de influencer para recalcar que no son periodistas, influencers que se han ido a estos países, se han pensado que por estar allí podían hacer lo que querían, han levantado el dron y ha dado la casualidad de que lo han volado por encima de un acuartelamiento militar, por encima de una prisión, por encima de la casa de alguien importante. ¿Qué pasa? Que el dron desde el aire, con unos cuantos conocimientos, puedes localizar con una precisión de medio metro la posición del mando, del control remoto, es decir, la posición del piloto, y te pueden hacer una visita. Te puedes saltar la picaresca, por ejemplo, si en Marruecos a lo mejor están más acostumbrados, en Europa, pues bueno, si vuelas y luego, como digo yo, te haces un poco el tonto si te pillan, la multa te la vas a comer, hay multas de entre 200 y 225.000 euros, entonces también depende de cuánto la líes, pero hay ciertos países en los que los drones se siguen viendo como un arma o como un elemento de espionaje. Entonces hay que también andar un poco con pies de plomo y si yo, por ejemplo, lo que os recomiendo, si no lo veis claro, vuestra vida, vuestra seguridad merece muchísimo más la pena que un plano de 30 segundos para cualquier cosa que queráis hacer. Yo me he metido en algún que otro lío por volar drones, gracias a Dios ha sido aquí en Europa y ha sido simplemente una discusión y a lo mejor pagar una multa. Pero en otros sitios, por ejemplo, este turista francés que acabó en una cárcel en Irán, yo no sé si le mereció la pena levantar el vuelo. Y por 5 minutos condicionarnos, ahí ya tenéis que ver vosotros hasta dónde os queréis meter, porque no es lo mismo una cámara que un cacharro con el que te pueden considerar un espía. Vale, gracias. No sé si tenéis alguna duda, alguna otra cosilla que queráis comentar. Supongo que luego Albert os pasará la presentación y os pasará también todos estos enlaces. Ahí va a estar un poco todo lo que os he contado. Tenéis mi email, tenéis mi LinkedIn, que también soy muy activo por allí. Doy mucho la tabarra con temas de drones y de defensa. Cualquier cosa que me queráis preguntar, incluso si queréis meter algún plano, necesitáis cualquier tipo de contacto del sector,
Yo quedo, vamos, abierto a todo lo que necesitéis, chicos y chicas. Ha sido un placer daros esta clase. Muchísimas gracias por soportarme a lo largo de esta hora y espero que, bueno, que no os haya desanimado mucho a volar drones en el sector del periodismo. Gracias. Gracias. Que disfrutéis mucho del máster, que la verdad es una auténtica pasada. Yo lo echo mucho de menos y ojalá poder volver a vivir la experiencia. Buena semana a todos. Gracias, buen día. Adiós.